Muy bien, iglesia, bueno, es tiempo de estar juntos y aprender de la palabra de Dios. Y nuestro texto de predicación hoy será el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Quiero pedirle, ahí donde está, por favor, saque su Biblia y vamos a leer juntos a partir del versículo 35. Vamos a leer 4 versículos, del 35 al 39. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 39. Leamos juntos. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Muy bien, este será nuestro texto base de predicación. Sin embargo, quisiera introducir este tiempo hablando acerca de algunas cosas que hemos aprendido en predicaciones anteriores en esta serie de Juan. Muy bien, básicamente son 2 cosas importantes. En predicaciones anteriores hemos aprendido acerca de Juan el Bautista, de que Juan se consideraba a sí mismo como una persona que era heraldo de Cristo, una persona que había sido llamada por el Señor simplemente a proclamar acerca de Cristo, a hablar acerca de la venida de Cristo el Mesías. Ese era su objetivo en la tierra. Ahora, Juan el Bautista, cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? O qué dices acerca de ti mismo, él no respondió tratando de adularse a sí mismo, sino que Juan el Bautista puso o centró la atención de aquellos que preguntaban en Jesús y nos animaban con esta predicación a ser un testigo de Cristo, a ser siervos de Cristo y a no considerarnos mayor o más que eso. También aprendimos acerca de la identidad de Cristo, la identidad de Cristo como hijo de Dios. Primero, también aprendimos que Jesús es el ungido de Dios, es decir, es el Mesías, aquel a quien Dios había ungido para una tarea especial, la tarea de redimir al mundo. Y también aprendimos que Jesús es Dios. Ahora, en este punto quisiera que tuvieran en mente el propósito del Evangelio según San Juan. ¿Por qué razón se escribió el Evangelio según San Juan? Eso lo podemos encontrar en el mismo libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 31. Dice la palabra del Señor, y quiero que tenga esto en mente, dice: pero estas cosas, o esta palabra se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito del Evangelio según San Juan. Y ya aprendimos entonces el propósito de Juan el Bautista y aprendimos también las características de Jesús como Hijo de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de cuáles son los propósitos fundamentales del discípulo. Presta atención, los propósitos del discípulo. La palabra de Dios nos dice en el versículo 35, que ya es nuestro texto de predicación, comienza diciendo: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Una de las cosas que aprendíamos en las predicaciones anteriores era que el objetivo de Juan el Bautista era ser testigo de Cristo. Y presta atención porque cuando estudiamos el propósito de Juan el Bautista, de hecho es en eso que quisiera que ahondáramos un poco más hoy. En esto de ser testigo de Cristo, pensaba acerca de cómo definimos nuestro propósito en la tierra. Yo creo que muchos de ustedes han vivido la crisis, lo que llamamos popularmente la crisis de los 30, no sé, algunos la crisis de los 40, que es cuando nosotros llegamos a esta edad y empezamos a preguntarnos acerca de: bueno, ¿y yo qué he logrado hasta ahora? ¿Sí? ¿Qué he alcanzado? ¿Qué legado voy a dejar yo a mi generación? Y si tenemos hijos, pues la crisis tiende a ser un poco más fuerte, porque nosotros empezamos a pensar: bueno, ¿cuál es mi legado para mis hijos, para mi familia?
Y esto no está mal, porque el Señor nos creó a todos nosotros dice la Biblia que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. El Señor, cuando creó a Adán y Eva, no pensó en que fueran seres mortales, sino que fueran inmortales. Y de alguna manera tú y yo deseamos ser inmortales también de alguna forma. Que en el mundo se nos recuerde por algo, eso no está mal. El problema es cuando nosotros definimos el propósito de nuestra vida en términos de recompensa social, escúchame bien, y recompensa material. Recompensa social y recompensa material. En eso, esa es nuestra tendencia. Definimos nuestro propósito en términos de en estos dos términos. Es decir, ¿qué tanto soy yo reconocido y aprobado por otros? ¿Qué tanto otros me aman? ¿Qué tanto las personas me admiran? ¿Qué tanto mi familia siente que soy importante o los demás sienten que soy importante? Alguna vez leía en un libro acerca de que cada uno de nosotros, aunque somos creyentes, vivimos construyendo por ahí en lo más oculto de nuestro corazón, siempre hay la tendencia a construir un pequeño trampolín, una pequeña plataforma donde nosotros podamos exponer aquello que somos para ser admirados por otros. Entonces nos podemos colocar en esta plataforma nuestra familia. Es que mi familia es una familia admirable. O los hijos, es que mis hijos son unos hijos que se comportan bien en comparación con los hijos de mi vecino, ¿cierto? O mi puesto de trabajo. Es que mi puesto de trabajo es bueno, eso definitivamente yo sí estoy cumpliendo con el propósito de Dios, porque las cosas aquí, la admiración de las demás personas está sobre mí, y entonces en eso definimos nuestro propósito en la tierra, en términos de recompensa social. Tal es el punto que nosotros llegamos incluso a odiar las críticas que otras personas hagan sobre nosotros. Nos duele muchísimo cuando alguien nos confronta, cuando alguien confronta algún pecado de nosotros. La crítica nos duele. Pero también definimos nuestro propósito en recompensa material, es decir, ¿qué tanto tengo yo que haga sentir que realmente estoy valiendo la pena? ¿Sí? Si logro tener dinero suficiente para esas vacaciones tan soñadas en diciembre, ¿cierto? Para ir, no sé, a Aruba o a las Bahamas, donde tú quieras. Si tengo ese carro, entonces voy a sentir que realmente mi vida y mi tiempo está valiendo la pena. Si tengo estos bienes materiales, si mi empresa está floreciendo, entonces las cosas están bien. Hemos llegado al punto de incluso pensar que cuando no nos sentimos amados, o cuando las cosas en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestra vida material no está bien, concluimos que no estamos cumpliendo el propósito del Señor. Que no estamos haciendo o llevando a cabo aquello que el Señor, para lo cual el Señor nos ha creado. Sin embargo, el propósito de Juan el Bautista no se definía en la aprobación de las demás personas. Juan el Bautista decía acerca de sí mismo, yo soy solo una voz. De hecho decía, el que viene detrás de mí, a esa persona, yo no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus pies, ¿no? O sea, no soy digno de esto. Juan el Bautista no basaba su propósito en la aprobación de los demás. De hecho, yo creo que todos nosotros sabemos que él murió por causa de la verdad. Murió por causa de la verdad. Tampoco Juan se definía en términos de los bienes materiales. Juan vestía de pieles, ¿recuerdan? Juan vestía de pieles, vivía en el desierto, comía langostas, miel silvestre. Es decir, este tema de los bienes materiales no era algo en lo cual él definiera su propósito. Pero hay algo que quisiera que hoy lográramos memorizar estos dos puntos porque son importantes. Porque quiero hablar acerca de cuáles son los propósitos de Dios para con el creyente. Quiero que por favor prestes mucha atención y que te aprendas esto. Los propósitos de Dios para contigo, para conmigo, para toda persona que ha sido llamada por el Señor son dos. Primero, ser testigos de Cristo. Ese es el primer propósito. Y segundo, estar con Cristo. Que no se te olviden, esos son los dos primeros propósitos, los dos propósitos del Señor. Ser testigos de Cristo y segundo, estar con Cristo. Ahora, ahondemos un poquito en esto de ser testigo de Cristo. Vamos a hablar en el sentido amplio de la palabra.
Un testigo de Cristo es una persona que conoce a Cristo. ¿Recuerdan? Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, dice, ahí tienen, aquí tienen al Cordero de Dios. Miren, ahí está el Cordero de Dios. Eso es lo que acabamos de leer. Ahí está el Cordero de Dios. Ahora, una persona que es testigo de Cristo es una persona que conoce bien a Jesús. Un cristiano es alguien que conoce muy bien la palabra de Dios. Llama la atención que cuando a Juan le preguntaron acerca de quién eres tú, ¿eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Quién eres tú? Y él decía, no, yo soy una voz que clama en el desierto. Él conocía muy bien las Escrituras cuando se refirió a esta profecía en Isaías que está en el capítulo 40. Él las conocía muy bien. Él sabe acerca del Cristo que había sido profetizado anteriormente, y por esa razón él puede decir con convicción plena, aquí está el Cordero de Dios. Juan el Bautista conoce muy bien a Jesús. Ahora, nosotros no podemos conocer a Cristo si no conocemos nuestra Biblia. Una de las cosas que pensaba estos días, ante la pregunta de que seguramente muchos de nosotros hemos tenido que responder acerca de, ¿eres tú cristiano? ¿Te han preguntado eso alguna vez? ¿Eres tú cristiano? ¿Tú eres creyente? Bueno, una de las preguntas que subyace en esa pregunta es, ¿tú conoces tu Biblia? ¿Tú conoces tu Biblia? Porque tú no puedes conocer a Cristo por medio de la meditación, por algún tipo de exploración mental o algo así, o algún tipo de iluminación extrabíblica. A Cristo tú lo conoces a través de la palabra. No podemos conocer a Cristo si no conocemos nuestra Biblia. ¿Qué tanto conoces tú la Biblia? Y estos días conversaba con mi esposa acerca de la tendencia que hay incluso en la iglesia, acerca del considerar a veces más importante los libros que la misma Biblia. El Señor no nos ha llamado a escudriñar los libros que otros producen, aunque los libros son muy buenos y nos enseñan la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor nos ha llamado a escudriñar las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Ahora, no podemos pensar que solamente un cristiano es aquel que conoce la Escritura, pero un cristiano también es aquel que aplica la palabra de Dios. La conoce y la aplica. La conoce y la aplica. En estos días fuimos a comprar una guitarra la encontramos en una plataforma en internet y nos pareció que estaba a muy buen precio. Negociamos con la persona vía telefónica y acordamos un precio y fuimos al lugar. Al llegar al lugar, en la conversación surgió de que mi esposa empezó a hablar de que nosotros componíamos música cristiana, de que producíamos música para el Señor, y también surgió de que este personaje que nos estaba vendiendo la guitarra decía, bueno, yo también soy cantante, yo también estoy produciendo música, y dijo algo como, yo también soy muy creyente, yo también creo en Dios. Y sabes, las canciones que estoy produciendo tienen un mensaje diferente, nos dijo. Y nos habló y dijo, mira, esta es la carátula, nos la mostró en su celular y nos compartió el link. Y nos dijo, mira, y de hecho en la carátula hay un león porque yo soy muy creyente en Dios. En fin, nosotros, cuando ya hicimos el negocio y íbamos camino a la casa, quedamos con la inquietud, caramba, hay alguien afuera que quiere, de pronto el Señor lo está tocando para producir música diferente en un mundo letras diferentes en un mundo que lo necesita, no sabemos, ¿cierto? Pero cuando le dimos play a esto, déjame decirte, nunca nosotros, mi memoria está, que nunca habíamos puesto nosotros en nuestros dispositivos, nunca le habíamos dado play a una canción obscena. Jamás. Entonces tú puedes decir, yo soy muy creyente. Pero eso no solamente ocurre afuera, eso también ocurre dentro de la congregación. No es que yo creo en el Señor, pero ¿qué tanto vivimos o aplicamos la palabra de Dios? Hay un pasaje que está en 1 de Juan 2:6 que dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Escucha bien, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y cuando tú lees este pasaje, si eres como yo, seguramente
vas a entrar en un momento de frustración porque pensamos en Cristo y Cristo fue una persona que no cometió pecado aunque era como nosotros. Nunca cometió pecado. Y tú dirás, bueno, pues yo no puedo vivir esa vida que Cristo vivió porque yo peco. Bueno, déjame decirte algo. Tú y yo no podemos vivir la misma vida sin pecado que Cristo vivió. Pero sí podemos vivir la misma clase de vida que Cristo vivió. Y en eso consiste ser testigo de Cristo. No solamente alguien que conoce la Biblia, sino que vive la misma clase de vida que Cristo vive. Una vida cada vez más gobernada por el Espíritu Santo. Una vida donde cada vez tú ves una victoria sobre el pecado que tienes. Una vida más llena del poder de Dios. Una vida donde tú tienes intimidad con el Padre y el Señor por medio de su Espíritu Santo te ayuda a vencer. Esa es la misma clase de vida o la clase de vida que el Señor quiere que vivamos. Conocer la Biblia y aplicar la Biblia. Pero aquí quiero que tengamos mucho cuidado con el moralismo, porque podemos llegar a pensar, bueno, si ser cristiano, ser testigo de Cristo, si para yo cumplir mi propósito lo que tengo que hacer es leer la Biblia y portarme bien, pues voy a chulear esto. Bueno, ahí debemos tener mucho cuidado. Porque el propósito de Dios para nosotros no encuentra razón en las personas. No encuentra su razón de ser, su fundamento en nosotros. El propósito de Dios para con Juan el Bautista no encontró razón en él, sino que encuentra la razón de ser en Dios mismo. Fue Dios quien llamó a Juan el Bautista. Es Dios quien nos llama a nosotros. Nadie puede conocer a Cristo si el Señor, si Dios no se lo revela. Hay un pasaje precioso en Efesios capítulo 2 que quisiera que leyéramos desde el versículo 4 hasta el 10. Es un poquito largo, pero resumiría o nos ayudaría a ver el fundamento del cumplimiento del primer propósito de ser testigo de Cristo, que este fundamento se encuentra en Dios. Efesios capítulo 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y escuche, esta parte es preciosa, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, o porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Iglesia, es Dios quien abre nuestros ojos, es Dios quien nos regenera antes para que vengamos a Cristo, es Dios quien cambia nuestro corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, es Dios quien nos impulsa a rendirnos a los pies de Cristo. Y es Dios quien por su Espíritu Santo en nosotros nos permite que vivamos una vida victoriosa sobre el pecado. Y es de esto que se trata el poder del Evangelio. Es de esto que se trata el Evangelio. La obra de Dios que hace que podamos cumplir el primer propósito, que como ya lo aprendimos, es ser testigos de Cristo. Pero ser testigos de Cristo también quiere decir que debemos ser personas que enseñan a Cristo. Una persona que es testigo de Cristo no solamente conoce la Biblia y la aplica, sino que también la enseña. La palabra de Dios dice en el versículo 37, cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos reaccionan a esto y siguen a Jesús. Hay algo que me llama la atención acá. Y es que Juan el Bautista, teniendo 2 discípulos, personas seguramente eran de confianza, no sabemos. Juan el Bautista no les dice, bueno, vayan con Cristo, pero luego vienen y regresan porque los estoy necesitando, ¿no? Como con ese recelo, ¿no? Es que vayan y síganlo, sí, pues ahí está el Cordero de Dios, pero pues recuerden que aquí está Juan el Bautista también, y que yo fui quien los bautizó seguramente primero. Juan el Bautista simplemente deja que ellos vayan con Cristo. Y es que una persona que enseña a Cristo
es una persona que busca seguidores para Él, para Cristo. No es una persona que busca seguidores para sí mismo. Y presta atención en esto. Quiero hablar a todas las personas que cumplen con algún ministerio en la congregación. Aunque todos los creyentes deberíamos servir de alguna manera en la iglesia, pero hablo con aquellos que tienen algún encargo especial. Hermanos, si el ministerio que Dios nos encargó produce más admiración hacia nosotros que hacia el mismo Cristo, y esto no te incomoda, algo está ocurriendo que no está bien y deberías revisar tu corazón. Mientras pensaba en esto, recordaba la vez que Pablo y Bernabé fueron a un pueblo llamado Listra, un lugar llamado Listra, y sanaron a un lisiado, ¿recuerdan? La palabra de Dios nos cuenta que después de haber sanado a esta persona, las personas del pueblo como que enloquecieron y todos llegaron a ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y lo que estos dos discípulos hicieron fue que rasgaron sus vestiduras delante del pueblo y dijeron: no nos adoren a nosotros, nosotros somos igual que ustedes, somos de carne y hueso, no nos adoren. Porque entendían muy bien que el propósito de ellos no era hacer seguidores para sí, sino hacer seguidores para Cristo. Padres que me escuchan en esta mañana, nosotros como papás no estamos formando hijos para nuestra propia gloria, no estamos formando hijos que rediman nuestro pasado. El propósito de nuestros hijos no es que cumplan nuestras expectativas. El propósito, o más bien nosotros no estamos formando en nuestros hogares magnates o líderes, no estamos formando ingenieros, no estamos formando arquitectos o músicos. Nosotros estamos formando en nuestra casa, en nuestros hijos estamos formando personas que sigan a Cristo. Eso es nuestro objetivo principal. Por lo tanto, no deberíamos dejar que el propósito de ellos esté definido por lo que el colegio dice, por lo que el Facebook dice, por lo que sus amigos le dicen, por lo que ellos piensan, por lo que la sociedad piensa. Debemos dedicar tiempo, y hablo con cada papá, cada mamá que me escucha en este momento, debemos dedicar tiempo a predicar el evangelio a nuestros hijos, a tiempo y fuera de tiempo. Oremos por ellos y prediquemos el evangelio, y que sus corazones sean capturados para cumplir el propósito de ser testigos de Cristo. El llamado, hermanos, es que en todo lo que hagamos, las personas admiren más el nombre de Cristo y no el nuestro. Hemos hablado hasta ahora del primer propósito del creyente. Escuche bien: ser testigo de Cristo. Ese es el primer propósito. Para eso Dios nos trajo a sus pies, para ser testigos de Él. Pero el segundo propósito es estar con Cristo. Ser testigos de Cristo y estar con Cristo son los dos propósitos. Pero acerca de estar con Cristo, quiero que pienses en algo. Miras, cuando tú eres testigo de Cristo, cuando tú eres de hecho testigo de algo, no sé, de algo que seguramente tú habías escuchado, y cuando eres testigo de eso y lo vives, empiezas a pensar acerca de eso de una manera diferente. Recuerdo la historia en mi familia. Bueno, para contextualizarlos un poco, vengo de familias que son creyentes. Mis abuelos maternos y mis abuelos paternos recibieron a Cristo estando jóvenes. Pero uno de los recuerdos que tengo, de muchos que tengo de mi abuelo paterno, fue el proceso de conversión, su proceso de conversión. Él nos contaba que cuando el evangelio estaba llegando a la vereda donde él era campesino, por ahí una vereda en el norte de Santander, cuenta que él era católico, era bastante católico, y que cuando el evangelio empezó a llegar allá, había un evangelista que era muy conocido en la región y que estaba llevando la palabra de Dios a las personas, y mi abuelo tenía un odio hacia él. El odio fue tal que él calentaba agua para que cuando pasara por ahí, en el burro, en la mula, donde estuviera, en donde fuera, pues, él poderle echar esa agua y poderlo espantar de la vereda. Ese era su propósito, ¿sí? El tema fue que abuelo, estando ya desesperado con el asunto, va a donde el cura del pueblo,
en una de sus fines de semana, se acerca, baja al pueblo y se acerca al cura y le dice, padre, necesito que por favor me venda una Biblia porque quiero conocer la Biblia para poder refutar a esos evangélicos lo que están predicando en nuestra vereda, porque están dañando nuestra vereda. Y entonces el cura, no sé por qué, accedió, le vendió la Biblia y mi abuelo empezó a estudiar la Biblia. Y mi abuelo empezó a estudiar la palabra de Dios. Y pasó el tiempo y tiempo después mi abuelo regresó donde el cura y le dice, cura, hay algo que está ocurriendo aquí, es que parece ser que lo que los evangélicos están enseñando está más acorde a lo que yo he aprendido de las Escrituras y lo que estamos aprendiendo aquí no es coherente con lo que yo he aprendido en la palabra. Y ahí inició el proceso de conversión de mi abuelo. Mi abuelo conoció a Cristo en la palabra. Mi abuelo se convirtió en una persona que predicaba con pasión. Muchas personas en su familia conocieron a Cristo por él. Y muchas personas en el barrio, en su vereda, conocían a Cristo por causa de mi abuelo. Pero tengo otro recuerdo de él. Mi abuelo no solamente era una persona que predicaba a Cristo, sino que recuerdo que en alguna ocasión, cuando vino de visita a mi casa en el pueblo, yo tuve que dormir, él tuvo que dormir en el mismo cuarto y todo iba bien hasta que a eso de las 3 o 4 de la mañana mi abuelo se levantó y yo lo escuché y se arrodilló y empezó a orar y a pasar tiempos con el Señor. Y él oraba con esa voz un poco asfixiada porque él tenía problemas de respiración y era como con esa, estando alcanzado aún así, oraba por sus hijos, y quería tener ese tiempo de intimidad con el Señor, algo que para mí no era muy grato porque que te levanten a las 3 o 4 de la mañana no era muy bueno. Pero esto era algo habitual en la vida de mi abuelo. Mi abuelo no solamente era una persona que conocía a Cristo, sino que era una persona que quería estar con el Señor, quería pasar tiempos con el Señor. El versículo 38 dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Fíjense que no está preguntando a quién buscan, sino ¿qué buscan? ¿Están buscando recompensa social? ¿Están buscando recompensa material? ¿Me van a seguir porque entonces, no, es que si yo sigo a Cristo, entonces Él me va a devolver, Él me va a dar, Él me va a bendecir? ¿Me buscas porque crees que si me buscas, entonces todo en tu vida va a ser color de rosa? Y entonces, cuando las cosas estén mal, vas a decir, no, entonces ¿para qué sirve seguir a Cristo si las cosas siguen mal? ¿Me buscas en esos términos? ¿Esas son las razones por las cuales vienes en pos de mí? Y continúa y dice, la respuesta de los 2 discípulos de Juan es, Rabí, ¿dónde te hospedas? Recuerden que estos 2 discípulos habían conocido a Cristo por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista seguramente les había hablado acerca del Cristo que él conocía. Pero ahora ellos habían pasado de ser testigos, de saber acerca de Cristo, a querer estar con Cristo, a querer pasar tiempo con Él. Y la respuesta de Jesús es bien preciosa porque Él les dice, vengan a ver. Es decir, vengan. Les contestó Jesús. La palabra de Dios continúa y dice, ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con Él. Eran como las 4 de la tarde. Iglesia, nuestro segundo propósito como creyentes es vivir o estar en la presencia de Cristo todo el tiempo que podamos. Vivir en la presencia de Él, disfrutar de sus palabras, disfrutar de orar, disfrutar de intimar con nuestro Maestro. Hay una pregunta que quiero hacerte, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué buscamos cuando nos acercamos a Cristo? Amigo que me escuchas en esta mañana, quiero hacerte la invitación especial de que vengas y vivas los propósitos de Dios para contigo. Ven y vive los propósitos que el Señor tiene para contigo. La Biblia dice, acerca de Cristo, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, escucha, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es una preciosa promesa para ti que no conoces a Cristo. El Señor quiere que cumplas sus propósitos y no tus propósitos.
Y para ir cerrando, quiero que simplemente veamos 3 aplicaciones. Quiero recordarte una vez más, tus propósitos en este mundo son ser testigo de Cristo y segundo, estar con Cristo. Así que la primera pregunta de aplicación es, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Quédate con Cristo, busca a Cristo, prioriza a Cristo en tu vida. Está con Cristo, quédate con Él. Segundo, sé testigo de Cristo, conoce tu Biblia y pide al Espíritu Santo que te ayude a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Y tercero, busca seguidores para Cristo en tu familia, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo, en todo contexto. Ve a tus hijos como futuros seguidores de Cristo, pero no deje la encomienda que el Señor nos ha llamado a hacer de hacer discípulos. Hay un pasaje que resume estos 2 propósitos que está en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Quiero de hecho pedirte si puedes abrir por favor tu Biblia ahí, sácala y abramos juntos y leamos esto porque quisiera que este fuera el pasaje que te llevaras a tu casa y que lo aprendieras y que lo instalaras en tu corazón. Dice el versículo 13, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Que estos sean, iglesia, nuestros propósitos y que los entendamos como el fin de nuestras vidas antes que cualquier otra cosa. Oremos al Señor y demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es verdad, tu palabra es real y tu palabra nos enseña, Señor, acerca de qué planes tenías con nosotros cuando nos llamaste a ser tus hijos. Tu palabra, Señor, nos enseña acerca de cuáles eran tus propósitos, Señor, aún antes de que naciéramos. ¿Cuáles eran tus propósitos cuando pensaste en nosotros, cuando fuimos engendrados? Gracias, Señor y Dios, por habernos convertido a Cristo. Gracias por habernos regenerado. Gracias, Dios, por haber cambiado nuestro corazón duro, un corazón de piedra, un corazón incrédulo, un corazón malo, y habernos hecho hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas y día a día nos has hecho ver, Señor, victoria sobre nuestros pecados también. Y que si podemos hablar de algo que hayamos logrado, Señor, es por tu pura misericordia y gracia. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy que hemos sido llamados a predicarte a ti, a hablar de ti, a enseñarte, a hablar a otros acerca de ti. Pero también porque nos has hablado hoy acerca de la importancia, de lo fundamental que resulta para nosotros estar en tu presencia y disfrutarte a ti como nuestro mayor bien antes que cualquier otra cosa. Te agradecemos, Dios, y rogamos que nuestros corazones sean cada vez más transformados por tu palabra. Enséñanos, Señor, tu palabra, para que caminemos de la manera que tú quieres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.